Tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos en el día y el 90% de ellos son exactamente los mismos del día anterior. Los mismos pensamientos nos llevan a escoger las mismas cosas, a vivir las mismas experiencias. Las mismas decisiones nos llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias generan las mismas emociones. Estas mismas emociones son las que alimentan los mismos pensamientos. La biología, los circuitos neuronales, la neuroquímica, las hormonas y las expresiones genéticas van a mantenerse siempre iguales en cada persona. Tus pensamientos, tus acciones y tus emociones conforman tu personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Por lo tanto, tu personalidad actual es la que ha creado tu propia vida personal. Ahora, si quieres crear una nueva realidad personal es necesario cambiar tu personalidad. Tendrás que empezar a pensar en qué has estado pensando, tendrás que hacer consciente tus hábitos inconscientes para poder empezar a modificarlos. Tienes que también ver cuáles son las emociones que te mantienen conectado a tu pasado y poder tomar una decisión si quieres o no que esas emociones te acompañen en tu futuro. La mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal manteniendo su vieja personalidad. Uno tiene que convertirse en otra persona. Entonces, si sigues pensando de la misma manera, tomando las mismas decisiones, que llevan a los mismos comportamientos, que provocan a las mismas experiencias y que generan las mismas emociones, estás programando tu cerebro para que tenga unas características muy concretas, y eso se convierte en tu identidad. Y para cuando uno alcanza los 35 años de edad, la persona ya se ha convertido en un conjunto de reacciones emocionales y de comportamientos ya muy fijados. Actitudes y creencias que funcionan perfectamente igual que un programa informático. ¿Qué pasaría si ya no permitimos que los recuerdos de nuestro pasado sean los que nos definan? ¿Qué pasaría si permitimos que la visión de nuestro futuro sea quien nos defina? ¿Qué pasaría si te sintieras sano, o cómo te sentirías si tuvieras éxito? ¿Cómo te sentirías si fueras un genio? ¿Cómo te sentirías si nadaras en la abundancia? Cuando nos hacemos estas preguntas, en serio, estamos encendiendo el lóbulo frontal, que es el centro de la creatividad que tenemos en el cerebro. El lóbulo frontal tiene conexiones con todas las demás regiones del cerebro y cuando nos formulamos estas preguntas, el lóbulo frontal empieza a seleccionar distintas neuronas que hay en el cerebro, y las va uniendo para generar una idea nueva. Es de esta forma que aparece una imagen en nuestro cerebro, una nueva visión, es lo que llamamos la intención. Estamos seleccionando un nuevo potencial en el campo cuántico. Es interesante que mientras más conocimientos vayamos almacenando, más rica será la visión. Las personas que son apasionadas por lo que hacen, cuando tienen una visión en su cerebro, en el mismo momento que empiezan a pensar con su cerebro, esa imagen se convierte en experiencia, y son capaces de empezar a sentir la emoción de un acontecimiento desde antes que se produzca. Empiezan a sentirse inspirados, que nadan en la abundancia, poderosos. En esencia, están dándole al cuerpo la posibilidad de captar cómo va a ser el futuro. Y cuando combinamos una intención clara con una emoción elevada, estamos pasando de vivir en nuestro pasado a vivir en nuestro futuro, y si lo hiciéramos cada día, levantándote de una manera distinta a cómo te acostaste y fuéramos capaces de mantener ese estado durante todo el día, en nuestro mundo van a empezar a pasar cosas completamente distintas. Resistencia al cambio. Es curioso que la mayoría de las personas que buscan el cambio tengan miedo de salir a lo desconocido. Han memorizado los estados emocionales que forman parte de su identidad. Una persona que ha tenido una experiencia o varias a lo largo de su vida que las han marcado emocionalmente, entonces, siente que no valen nada, se siente insegura y siente temor. Y cuando siente esas emociones y vive según esas emociones cada día, entonces, el cuerpo igual que la mente, no es consciente de que hay una diferencia entre la experiencia que está creando esa emoción y la experiencia original que se ha creado en algún momento determinado. El cuerpo está creyendo en ese acontecimiento durante todo el día. Ese estado emocional está enviando la misma señal al mismo gen de la misma manera. Esa persona ya está encarrilada hacia un destino genético. Cuando una persona que vive con la culpa, o con el sufrimiento, o con la tristeza e inicia un proceso de cambio para romper las adicciones a estos estados emocionales, el obstáculo que tiene que atravesar primero es la resistencia a entrar a lo desconocido. Ya que si ella abandona esos estados emocionales no sabría quién es, tiene temor a perder su vieja identidad que la define como triste,
deprimida o víctima. Saber de antemano que el cambio no es sencillo y cómodo, que vas a encontrarte con estas energías que te bloquearán y demorarán tu avance, te ayudará justamente a trascender este estado de ser, para luego, puedas dar los pasos necesarios que te transformará en tu nuevo yo.